Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo, su profesor de la asignatura de Humanidades 3. Este es el segundo video de resumen de sus clases. Les recuerdo, vamos a ver lo que vimos las clases pasadas. Fue unos consejos que les había dado sobre escritura, que los tengo en mi libreta, y también algunas ideas que nos dice Edgar Allan Poe en un ensayo que se llama Filosofía de la Composición. Entonces, quería empezar con otra cosa que leí apenas, que es una frase latina, una locución latina, no recuerdo cómo se dice en latín, pero dice algo así como quien escribe aprende dos veces. Y tenía que ver con este oficio de los escribas que tenían que escribir los libros uno a uno y copiarlos. Pero sí, de alguna manera este acto de escribir implica, no solo mover el cerebro y echar a andar las neuronas, sino de apropiarnos de estas palabras y de crear nuevos discursos. Y sí, de alguna manera, más que, eh, eh, más que memorizar, creo que es una herramienta de aprendizaje más útil que la memoria. Entonces, bueno, les he comentado que la primera pregunta era ¿qué nos motiva a escribir? Y yo sé que ustedes tienen la motivación de... Se cayó esta figura. Al ratito la acomodo porque me está dando toque. Este... mm, ¿Qué es lo que los motiva a escribir? Les había dicho que ustedes probablemente tienen la motivación de pasar esta asignatura. Sin embargo, ustedes deben de tener algo que contar, algo que deseen expresar. Y estas inclinaciones, estos gustos, digamos, este, pues sí, hablan mucho de nosotros. En la escritura es necesario poder justificar nuestras ideas. Empezamos de una intuición que corresponde a nuestros gustos e inquietudes personales. Eh, Al leer a otra persona que ha escrito sobre el tema, podemos llegar a una comprensión más profunda, pero también podemos llegar a pensar en lo que aún no se ha dicho y resulta necesario pensar. Les comentaba un poco por ejemplo, una persona que realmente se ha convertido en un experto en un tema, cuando utiliza el chat GPT se da cuenta que esta máquina no piensa, que realmente solamente repite lo que ya se ha dicho. Y si una persona experta, digamos, puede lograr comparar puntos de vista, puede unificar posiciones, es capaz de hacer contrastes, pero digamos, poniendo en la posición de alguien que apenas está iniciando a escribir, eh, tiene un punto de vista nuevo, algo que es posible decir de forma genuina por primera vez, digamos. Eh, Ideas innovadoras pueden surgir de jóvenes escritores, pues cada generación vive situaciones y acontecimientos diversos que los llevan a pensar, escribir y vivir de otra manera. El pensamiento joven también tiene que aprender lo que ya se ha escrito. No es posible inventar el fuego de nuevo o volver a escribir la Ilíada. Aprender a escribir es sobre todo aprender a leer. Y aquí añado aprender a leer de forma lenta, porque quizás sí en la escuela nos enseñan a leer páginas y páginas, pero esto lo dice Nietzsche, el filósofo, la filosofía es el arte de leer de forma lenta, es decir, de digerir de alguna manera estas ideas, de pensarlas con la seriedad necesaria y no con prisa. Em, ¿Qué más? Aprender a escribir es sobre todo aprender a leer, pero también aprender a imaginar lo que puede decirse. Em, Les comentaba que en las clases de metodología de la investigación usualmente no se habla de la capacidad imaginativa que tienen los escritores y se habla más del marco teórico, de los antecedentes, y pareciera como si es más importante reconocer, digamos, la tradición, pero realmente es imposible, digamos, leer todo lo que se ha escrito de un tema realmente. Hay temas que se han escrito bibliotecas enteras y para un joven escritor es imposible empezar a escribir sin antes leerlas. Entonces se aprende a escribir, digamos, un poco a tientas, un poco desconociendo, un poco
recorriendo bibliotecas de alguna manera. Em, ¿Qué iba a decir? Escribir de alguna manera es hablar con los muertos también. Hablar con escritores de otras épocas que nos han dejado sus escritos y nos han dejado, digamos, la forma en que han visto la vida y que han vivido. Em, y quería rescatar esto de la imaginación, pero la imaginación es lo que hace que una hoja en blanco emerja en nuevas expresiones, que lo no dicho se articule en palabras. Y ahora bien, quería hablar también sobre el ensayo. El ensayo, porque bueno, les recuerdo, tienen un ensayo que hacer. El ensayo es un género muy particular, muy difícil de definir incluso. Se diferencia mucho de un artículo de investigación. Un artículo de investigación es muy metodológico, tiene que tener objetivos, marco teórico, estado de la cuestión o estado del arte, argumentos propiamente y conclusiones, ¿no? Y bibliografía también, muy importante para hacer un buen artículo académico. También un artículo académico tiene pretensiones de ser objetivo, es un documento más bien técnico, mientras que el ensayo es muy, muy diverso. Habíamos hablado de que existen ensayos narrativos, ensayos poéticos, ensayos autobiográficos, ensayos audiovisuales, eh, y no sé si existan ensayos performativos, lo voy a investigar después. Y creo que sí, lo que distingue a un ensayo de los demás géneros, creo que es sobre todo la intención de experimentar. Había dicho esto de que el ensayo es justamente el lugar para ensayar nuestras ideas. Podemos tantear diversos caminos de un tema y no llegar a una conclusión definitiva, pero justamente porque la exploración es justamente lo valioso en la escritura. Eh, y les comentaba esto de que quizá uno de los ensayos que mejor representa esta idea del experimentar sea Eureka de Edgar Allan Poe. Este es un ensayo sobre el universo, tiene como subtítulo un poema en prosa. Y bueno, sí, habla de muchas cosas, pero en general, una de las cosas que es más salvable es que se mete con unidades científicas sin siquiera eh, leer a estos científicos. Este, Les comenté un poco esto de la paradoja de Olver, que era un problema científico que tenían en la antigüedad. Ellos pensaban que si el universo era infinito y había infinitas estrellas, entonces las estrellas deberían de crear un cielo completamente iluminado, lo que no sucede. Y lo que dice Edgar Allan Poe es que deben haber estrellas que estén increíblemente lejos, que ni siquiera su luz nos pueda llegar. Entonces, Edgar Allan Poe, digamos, es un antecedente de la teoría del Big Bang, de la idea de la expansión del universo. Y pues sí, realmente lo hace en un ensayo de literatura que es muy experimental, digamos, y que ojalá hubiera sido más reconocido en su tiempo. Este, sí, sí, tenemos que admitir, Edgar Allan Poe, a pesar de ser un autor, eh, digamos, que tiene su lugar en la historia universal de la literatura, creo que podría ser leído como un filósofo realmente. Luego vamos a ver su filosofía de la composición. Y decía esto, el ensayo es el lugar para ensayar nuestras ideas, pero también para ensayar nuestro estilo, para buscar nuestra propia voz, incluso inventar nuevas formas de la escritura. También un consejo, quien aprende a escribir tiene que aprender a ser claro, qué es lo que queremos decir a los demás. Y también tenemos que aprender a delimitar nuestro tema. Podemos hacer esto con una pregunta y que esta pregunta vaya guiándonos inquietudes y que tengamos como un camino fijo que vamos a seguir. Tal pregunta abre el camino a la indagación y hace posible el desarrollo de nuestro tema. En metodología se suele aconsejar delimitar bien un tema antes de empezar una investigación, ya que nos permite ahorrar tiempo al momento de leer materiales, pero a veces surgen relaciones insospechadas entre diversos textos.
que solo una visión, que pueden dar una visión más original sobre el tema. Em, sí, un poco esto, experimenten al momento de leer. Yo les dejé un tema libre, vi que algunos estaban comentando sobre películas, sobre obras de teatro o temas que a usted le interesen. Entonces, sí, todo lo que puedan rescatar, todos los textos que puedan leer, aunque no sea explícitamente sobre su tema, pueden recogerlo, adoptarlo y transformarlo también. Esto quizá lo diga mejor la siguiente semana, cómo citar, cómo también digamos, citar es lo que sea poner las palabras de otra persona en nuestro trabajo, pero también es necesario, digamos, apropiarnos de esas palabras y que esas palabras cobren otro sentido en el contexto que le estamos poniendo. No, no es como hacerle manita de puerco al autor para que diga lo que nosotros queramos, pero sí, cuando nosotros ponemos las palabras de otro en voz de un personaje, pues puede resultar más fructífero que las palabras solas, digamos. Volví a esto del principio, aun cuando la escritura puede ser motiva a cuestiones personales, tenemos que pensar que cuando escribimos, le escribimos a otra persona, a un interlocutor, y por ello debemos de ser claro con esta persona, no debemos de pensar que esta persona ya tiene conocimiento sobre nuestros temas. En realidad, el único experto sobre lo que escribimos debemos de considerar que somos nosotros. Em, Pensar en nuestro lector implica pensar en sus saberes previos. Solo los artículos científicos pueden darse el lujo de dar por sentadas algunas cosas, pero se trata de un documento técnico. Pero en el ensayo es necesario que el lector pueda entender, pues el lector no puede leer nuestra mente. Un poco eso, sí, sean claros, sean simples, sean breves. Esos son los consejos que les puedo dar. Ahora bien, vamos a leer un poco de lo que dice Edgar Allan Poe en su Filosofía de la Composición. Edgar Allan Poe se hace la pregunta si es posible escribir un texto que describa cómo se escribe un texto o cómo fue el proceso creativo detrás. Él dice, he pensado a menudo cuán interesante sería un artículo escrito por un autor que quisiera y pudiera describir paso a paso la marcha progresiva seguida en cualquiera de sus obras hasta llegar al término definitivo de su realización. Y sí, usualmente los escritores, o bueno, tenemos esta idea de que los escritores son inspirados y tienen como la revelación divina de su obra, y pues sí es como difícil explicar de dónde vino esto. Pero en general las obras surgen de cosas que nos pasan. Y estas cosas que nos pasan, pues sí, son perfectamente, todos son humanos, pues. Todos tienen, son acontecimientos cotidianos de alguna manera. Em, Edgar Allan Poe consiste mi propósito en demostrar que ningún punto de la composición puede atribuirse a la intuición ni al azar, que aquella avanzó hacia su terminación paso a paso con la misma exactitud y la lógica rigurosa propia de un problema matemático. Y sí, aquí es como raro, como Edgar Allan Poe, un pensador que digamos tan romántico, tan melancólico, tan inspirado, diga esto de que un poema se puede escribir con la misma metodología que un teorema matemático, ¿no? Pero realmente sí creo que lo que hace Edgar Allan Poe es como desmitificar el proceso creativo y nos da muchos consejos en realidad sobre cómo escribir. Entonces, él utiliza su poema del cuervo, su poema más conocido, va, nos va describiendo cómo llega al tema, cómo llega al estilo, empieza pensando en esto, en la extensión. Él dice algo muy importante, que en realidad no existen los poemas largos, sino que los poemas largos están construidos de pequeños poemas breves, es decir, de cosas que se pueden leer de una sentada, por ejemplo. Y estos están constituidos por efectos poéticos, que esto puede ser una categoría muy vaga, que es un efecto poético. ¿Qué hace por ejemplo, por qué en la Constitución no hay efectos poéticos? O sí los hay, no sé. Pero sí, ¿qué diferencia a un texto de poesía con un texto,
perdón, ese chiflido me distrajo con un texto académico, con un texto técnico, es decir, cómo encontrar el efecto poético, digamos. No tengo una respuesta para eso, pero bueno, lo que nos dice Edgar Allan Poe, pensar en la extensión antes de empezar a escribir. Teniendo muy presente esto, llega a que la extensión, digamos, que le sirve a él son 100 versos, termina escribiendo 108 versos. Mi pensamiento se fijó seguidamente en la elaboración de una impresión o de un efecto que causar. Eh, Piensa en esto, ¿qué es lo que quiere causar? Y él dice que la belleza. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Piensa más o menos en qué tono, cómo describir la belleza y llega a esto que dice, en consecuencia, considerando lo bello como mi terreno propio, me pregunté entonces cuál es el tono para su manifestación más alta. Este había de ser el tema de mi siguiente meditación. Ahora bien, toda la experiencia humana coincide con ese tono. Ese tono es el de la tristeza. Cualquiera que sea su parentesco, la belleza en su desarrollo supremo induce las lágrimas, inevitablemente a las almas sensibles, y pues la melancolía es el más idóneo de los tonos poéticos. Y pues pensemos de nuevo en la epopeya de Gilgamesh, que es esto realmente, es el mismo tema. Es la tristeza lo que infunde a Gilgamesh. Una vez determinó así la dimensión y el terreno y el tono de mi trabajo, me dediqué a la búsqueda de alguna curiosidad artística incitante que pudiera actuar como clave. Ahí busca, digamos, qué recurso poético y él lo encuentra en el estribillo, que es como la repetición constante de un verso. Piensa en qué palabra podría ser buena, que se pueda repetir y que sea sonoramente agradable musicalmente. Eh, Dice algo así, no admitía duda para mí que semejante corrupción o término para poseer fuerza debía ser necesariamente sonora y susceptible de ser de un énfasis prolongado. Aquellas consideraciones me condujeron inevitablemente a la larga O, que es la vocal más sonora asociada a la R, porque es la constante más vigorosa. Esto sí puede ser, vamos a dar el beneficio de la duda. Entonces llega esta palabra, nevermore, o nunca más. El siguiente paso fue este. ¿Cuál sería el pretexto útil para emplear continuamente la palabra nevermore? Llega a esto de que sea, primero piensa, ¿por qué un hombre diría constantemente esta palabra y como que no le llegó? Entonces surgió la posibilidad de que una criatura no razonable y sin embargo dotada de palabra, como lógico, lo primero que pensé fue un loro, lo cual le quitaría como todo el tono melancólico y triste al poema. Entonces pensó que otro animal repite las palabras y es el cuervo. eh, que sí, digamos, está más acorde al tono del poema. Así pues, había llegado por fin a la concepción de un cuervo, el cuervo, ave de mal agüero, repitiendo obstinadamente la palabra nevermore. Al final de cada estrofa en un poema de tono melancólico y una extensión de unos 100 versos aproximadamente. Entonces, sin perder vista el superlativo, la perfección de todos los puntos, me pregunté, entre todos los temas melancólicos, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el más, según lo entiende universalmente la humanidad? ¿Cuál es el tema más melancólico? Y llega la muerte, que, eh, eh, pues sí, muy universal este tema. Cuando este asunto, el más triste de todo, resulta ser también el más poético, según lo ya explicado con bastante amplitud, la respuesta puede colegirse fácilmente cuando se lía íntimamente con la belleza. Luego, la muerte de una mujer hermosa es sin disputa de ninguna clase el tema más poético del mundo. Y aquí quizá los escribas del Gilgamesh dirían lo contrario, que sería como la muerte del compañero, del ser querido. Quizá sí sea muy cultural, pero sí, en definitiva podemos decir que la muerte del ser querido es el tema más poético del mundo, hombre o mujer. Tenía que aumentar entonces esas dos ideas, un amante que llora a su amada perdida y un cuerpo que repite continuamente la palabra nevermore. Vale, saltan algunas cosas. Viendo semejante facilidad que se me ofreció, o mejor dicho, que se me imponía en el transcurso de mi trabajo,
Decidí primero la pregunta final, la pregunta definitiva, para que el Nevermore sería la última respuesta a la vez. Entonces, aquí Edgar Allan Poe empieza escribiendo, digamos, por el último verso. Escribe, profeta, dije, engendro del demonio. Profeta, si acaso ave o diablo, por los cielos sobre nosotros, por el Dios que ambos adoramos. Dile a esta alma cargada de melancolía, con la distante Aidén, volveré a mirar a la santa doncella que los ángeles llamaron Leonor. Volveré a mirar la rara y radiante doncella que los ángeles llamaron Leonor. Respondió el cuervo, nunca más. Entonces ya tiene un buen final, digamos. Eh, entonces, Wood, digamos, empieza escribiendo del final hacia el principio, construyendo, digamos, la situación que nos llevaría a esta situación tan dramática. Eh, También dice esto, que primero piensa en qué lugar hacer la obra, y primero había pensado como en un bosque o en un lugar abierto, pero dice que no, que el lugar para un acontecimiento debe ser un lugar cerrado. Dice, pudiera parecer que debe brotar espontáneamente la idea de una selva o de una llanura, pero siempre he estimado que para el efecto de un suceso aislado es absolutamente necesario un espacio estrecho. Le presta el vigor que un marco atañe a la pintura. Y sí, justamente Edgar Allan Poe dibuja muy bien este espacio y lo pone como el cuervo se para sobre el dintel y el busto de Palas y todo esto, y es como que súper elegante, digamos, esta habitación, pero sí nos pinta como un cuadro ya de lo que va a pasar en esta habitación, ¿no? Habiendo determinado así el lugar, era preciso introducir entonces al ave. La idea era que penetrara inevitablemente. También decía esto, que la persona tuviera la puerta de par en par, pero bueno, llega que a esta idea de una noche tempestuosa, la persona escucha un ruido, entonces le abre y se mete este cuervo, ¿no? Entonces se mete esta ave, el personaje le hace como una pregunta, digamos, en tono de broma, y digamos, cuando se da cuenta de que repite una palabra, pues no tiene aún nada de sobrenatural. Dice, luego este obsceno pájaro de ébano se burló de mi tristeza sonriendo, con el grave decoro que usaba de semblante. Aunque tu cresta sea rapada, dije, claro que no eres cobarde. Abominable y sombrío y antiguo cuervo, errante de las costas nocturnas, dime cuál es tu nombre en la noche plutónica. Dijo el cuervo, nunca más. Me maravillé que esta ave espantosa se hiciera escuchar con claridad, aunque su respuesta fuera vacía, sin relevancia, porque sabe que ningún ser humano vivo ha sido bendecido con el espectáculo del ave sobre la puerta de su habitación, ave bestia sobre el busto de Palas, sobre el dintel de la puerta, con un hombre tal como nunca más. Em, entonces cuenta un poco esto, que poco a poco se va desarrollando el poema, haciéndose las preguntas más intrigantes, y luego llega este final, y Edgar Allan Poe tiene que escribir otro final que, digamos, sea más, lo haga más siniestro, más poético, incluso sobrenatural. Entonces el lector comienza a considerar al cuervo como un ser emblemático, pero solamente en el último verso de la última estancia puede ver con la intención de hacer al cuervo el símbolo del recuerdo fúnebre y eterno. Y así termina el poema. Y el cuervo, sin vacilar, todavía descansa, en el pálido busto de pala sobre la puerta de la habitación, y sus ojos tienen la guisa de un demonio que sueña, y la lámpara sobre de él arroja su sombra al piso, y mi alma, de esa sombra que reside flotando en el piso, no se librará nunca más. Entonces sí, este poema, digamos, plantea esta cuestión de que esta respuesta va a seguir resonando, de que quizá el ave nunca se vaya del dintel, pero sí es como que em, algo que pudo ser perfectamente normal se convierte como en un acontecimiento muy terrible y muy poético de alguna manera. Entonces, así termina el ensayo de Edgar Allan Poe. Tiene otro ensayo que no sé si ver, ¿cómo se llama? Se llama El Principio Poético. Ahí empieza a hablar como de otros, de sus escritores favoritos, de los que él considera como sus influencias.
Voy a ver si tenemos tiempo, digamos, de adecuarlo, digamos, también como consejos para escritura y todo esto. Pero sí, lo que nos quedamos con Edgar Allan Poe, uno es pensar la extensión, pensar el tono que queremos demostrar y pensar los recursos con los que queremos hacerlos. Creo que estas son las tres ideas principales que se pueden adoptar para la escritura de un ensayo y realmente así la escritura pareciera que se va a hacer sola, aunque es un ejercicio, digamos, intelectual, pero sí, intenten que la escritura siga un orden natural, que siga un orden lógico, que siga puede ser un orden intuitivo también, pero déjense llevar sobre todo. Creo que esto es el consejo más importante que les puedo dar. Entonces, los va al rato. Voy a hacer otros dos videos, yo creo. Lo ideal sería hacer dos videos por semana de 10 minutos. Estos videos duraron 20 minutos más o menos porque fueron el resumen de una semana, pero sí voy a intentar hacer dos videos que resuman las cuatro clases que tenemos a la semana y que sean más digeribles que estos videos largos. Entonces, descansen, cuídense mucho. No sé en qué momento estén viendo este video, pero bueno, nos vemos en clase, supongo.